Hola, hola, amantes del salseo y de los cambios de look impactantes. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos para un bombazo de información porque hoy vamos a hablar de un hombre que incendia las pantallas, un actor que nos tiene completamente alucinados con cada uno de sus proyectos y sobre todo con su capacidad de transformación, Can Yaman. Exacto, hoy vamos a sumergirnos en el radical cambio de look que ha experimentado nuestro queridísimo Can Yaman para su próximo gran papel, nada más y nada menos que el legendario Sandokan. Prepárense porque van a flipar. Vamos a desmenuzar cada detalle desde el proceso de transformación física hasta las primeras imágenes que han incendiado las redes. Este cambio de look es de otro nivel. Antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de información, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Y a los que ya forman parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Can Yaman, ese hombre que nos enamoró con sus papeles en Erkencicus y By Jail, siempre se ha caracterizado por su atractivo innegable y su versatilidad actoral. Pero lo que está haciendo para interpretar a Sandokan supera todas las expectativas. Para aquellos que no estén familiarizados, Sandokan es un personaje icónico de la literatura y la televisión, un pirata malayo del siglo XIX que lucha contra el Imperio Británico. Un papel que exige fuerza, carisma y una presencia imponente. Y Can Yaman, al parecer, está dispuesto a darlo todo para estar a la altura del desafío. Lo primero que tenemos que destacar es el cambio físico radical al que se ha sometido Can Yaman. Adiós al Can Yaman que conocíamos con su pelo perfectamente peinado y su barba cuidada al detalle. Para encarnar a Sandokan, el actor ha apostado por un look mucho más salvaje, más rudo, más pirata. Se ha dejado crecer el pelo considerablemente hasta lucir una melena larga y desordenada, y ha adoptado una barba mucho más poblada y descuidada. Este cambio de imagen por sí solo, ya nos da una idea de la magnitud del proyecto y del compromiso de Can Yaman con su papel. Pero la transformación no se limita al cabello y la barba. Can Yaman ha estado trabajando arduamente en su físico para lograr la apariencia musculosa y atlética que requiere el personaje. Lo hemos visto entrenando sin descanso, compartiendo vídeos y fotos en sus redes sociales que demuestran su dedicación y esfuerzo. Horas de gimnasio, entrenamientos con pesas, ejercicios de cardio. Nada se le ha escapado. El resultado es impresionante, un Can Yaman más fuerte, más definido y con una presencia física que impone respeto. Y es que interpretar a Sandokan no es tarea fácil. El personaje es conocido por su valentía, su astucia y su habilidad en el combate. Por lo tanto, Can Yaman también ha tenido que someterse a un entrenamiento exhaustivo en artes marciales y manejo de armas. Lo hemos visto practicando esgrima, aprendiendo a usar la espada y el sable, y perfeccionando sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Todo esto para poder interpretar las escenas de acción con la mayor autenticidad y credibilidad posible. Pero más allá de la transformación física, lo que realmente nos emociona es ver la pasión y la dedicación que Can Yaman está invirtiendo en este proyecto. Se nota que está completamente comprometido con el papel y que está dispuesto a darlo todo para honrar la memoria de Sandokan. Lo hemos visto estudiar a fondo la historia del personaje, leer los libros originales de Emilio Salgari y sumergirse en la cultura malaya del siglo XIX. Quiere entender a Sandokan en profundidad, conocer sus motivaciones, sus miedos y sus sueños, para poder interpretarlo con la mayor autenticidad y sensibilidad posible. Y hablando de autenticidad, la producción de esta nueva serie de Sandokan también está apostando fuerte por el realismo. Se han rodado escenas en lugares exóticos como Tailandia y Filipinas, para recrear los paisajes exuberantes y las atmósferas mágicas de la Malasia del siglo XIX. El vestuario y el atrezo también han sido cuidadosamente seleccionados para garantizar la mayor fidelidad histórica posible. Todo esto contribuye a crear una experiencia inmersiva para el espectador y a transportar a la audiencia a un mundo de aventuras y emociones. Las primeras imágenes de Can Yaman caracterizado como Sandokan han causado furor en las redes sociales. Los fans del actor y los amantes de la saga de Sandokan están completamente entusiasmados con este nuevo proyecto. Los comentarios son abrumadoramente positivos, y la gente está ansiosa por ver a Can Yaman en acción como el intrépido pirata malayo. Y no es para menos, porque las imágenes son realmente espectaculares.
Vemos a Kanyaman con su larga melena, su barba poblada, su mirada intensa y su físico imponente, vestido con el característico atuendo de Sandokan, una camisa blanca desabrochada, unos pantalones bombachos y un cinturón con una hebilla dorada. Un auténtico pirata. Pero más allá del aspecto físico, lo que realmente destaca en estas imágenes es la expresión de Kanyaman. En su mirada se puede apreciar la determinación, la valentía y la pasión que caracterizan a Sandokan. Se nota que el actor ha logrado conectar con el personaje a un nivel profundo y que está dispuesto a entregarse por completo a este papel. Y eso es lo que realmente nos emociona y nos hace esperar con ansias el estreno de esta nueva serie. Por supuesto, no podemos olvidar mencionar al resto del elenco que acompañará a Kanyaman en esta aventura. Aunque todavía no se han revelado todos los nombres, sabemos que la serie contará con un reparto internacional de primer nivel, con actores de diferentes nacionalidades que aportarán su talento y su experiencia a este ambicioso proyecto. Estamos seguros de que la química entre los actores será palpable en la pantalla y que la serie nos ofrecerá interpretaciones memorables. La expectación en torno a esta nueva serie de Sandokan es enorme. No solo se trata de una adaptación de una historia clásica que ha cautivado a generaciones de espectadores, sino también de un proyecto ambicioso y de gran presupuesto que promete ofrecer una experiencia visualmente impactante y emocionalmente conmovedora. La combinación de los paisajes exóticos, el vestuario cuidado al detalle, las escenas de acción espectaculares y las interpretaciones apasionadas de los actores hacen de esta serie un evento televisivo que no nos podemos perder. En resumen, el radical cambio de look de Kanyaman para interpretar a Sandokan nos ha dejado completamente impactados. El actor se ha sometido a una transformación física impresionante, ha trabajado arduamente en su físico y ha estudiado a fondo la historia del personaje para poder interpretarlo con la mayor autenticidad y sensibilidad posible. Las primeras imágenes de Kanyaman caracterizado como Sandokan han causado furor en las redes sociales, y la expectación en torno a esta nueva serie es enorme. Hemos visto cómo se ha dejado crecer el pelo y la barba para adoptar un look más salvaje y rudo, cómo ha trabajado en su físico para lograr la apariencia musculosa y atlética que requiere el personaje, y cómo se ha entrenado en artes marciales y manejo de armas para poder interpretar las escenas de acción con la mayor credibilidad posible. Pero sobre todo hemos visto la pasión y la dedicación que Kanyaman está invirtiendo en este proyecto, lo que nos hace esperar con ansias el estreno de esta nueva serie. Y ahora, para terminar, me gustaría agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Ha sido un placer compartir con ustedes toda esta información sobre el radical cambio de look de Kanyaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes de este nuevo look de Kanyaman. ¿Les gusta? ¿Creen que está a la altura del personaje de Sandokan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el viaje épico de Kanyaman hacia Sandokan asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay mucho más que contar sobre esta transformación épica. No nos conformemos con la superficie, vamos a sumergirnos en las profundidades del proceso, explorando cada faceta de la metamorfosis de Kanyaman en Sandokan. Asterisco asterisco el gimnasio como campo de batalla, la forja del cuerpo de un guerrero asterisco asterisco. Ya mencionamos el intenso entrenamiento físico, pero eso es solo la punta del iceberg. Kanyaman no se limitó a levantar pesas y correr en la cinta. Su régimen de entrenamiento fue diseñado específicamente para emular la fuerza, la agilidad y la resistencia de un pirata del siglo XIX. Imaginemos las sesiones agotadoras con entrenadores personales expertos, que no solo lo guiaron en el levantamiento de pesos descomunales, sino que también lo sometieron a circuitos de agilidad inspirados en los movimientos de un felino. Visualicemos a Kanyaman dominando la calistenia, realizando flexiones explosivas, dominadas implacables y planchas estáticas que desafían la gravedad. Cada ejercicio una réplica de las exigencias físicas que Sandokan enfrentaría en la selva malaya o en el fragor de la batalla naval. Añadamos a la ecuación una dieta rigurosa,
supervisada por nutricionistas que optimizaron su ingesta de proteínas, carbohidratos y grasas saludables para alimentar sus músculos y mantener su energía al máximo durante las extenuantes jornadas de entrenamiento. No es solo un cambio físico, es una reingeniería del cuerpo de un guerrero. *** El arte de la espada y el sable, domando el acero como Sandokan ***. Pero un cuerpo fuerte no es suficiente para encarnar a Sandokan. La maestría en el combate es crucial. Kanyaman se ha sumergido en el mundo de las artes marciales con la misma intensidad que en el gimnasio. Lo hemos visto en vídeos manejando la espada y el sable con una destreza sorprendente, pero detrás de esa fluidez hay horas interminables de práctica. Imaginemos a Kanyaman enfrentándose a maestros de esgrima experimentados, aprendiendo las técnicas ancestrales de combate con armas blancas. Cada movimiento, un estudio meticuloso de la biomecánica y la precisión. Desde el bloqueo defensivo hasta el ataque fulminante, cada gesto debe ser perfecto para transmitir la letalidad y la elegancia de Sandokan en el campo de batalla. Además, el combate cuerpo a cuerpo es esencial. Kanyaman ha estado practicando disciplinas como el boxeo y el kickboxing para desarrollar la velocidad, la potencia y la resistencia necesarias para los enfrentamientos más cercanos, transformándose en una máquina de combate humano. ***, más allá de la forma, la conexión profunda con Sandokan ***. Pero la transformación de Kanyaman va mucho más allá de lo físico y lo técnico. Es una inmersión total en la psique de Sandokan, en sus motivaciones, sus miedos y sus ideales. Ya mencionamos su estudio exhaustivo de los libros de Emilio Salgari, pero eso es solo el comienzo. Imaginemos a Kanyaman viajando a Malasia, explorando las selvas exuberantes, visitando los templos antiguos y conversando con los lugareños para comprender la cultura y la historia de la época. Visualicemos a Kanyaman meditando, buscando la conexión interna con el espíritu de Sandokan, intentando comprender su sentido del honor, su lealtad inquebrantable y su pasión por la libertad. No es solo un actor interpretando un papel, es un alma buscando resonar con otra, uniendo el presente con el pasado para dar vida a un personaje legendario. Un viaje introspectivo para desenterrar al Sandokan que vive en su interior. ***, la magia del cine, recreando un mundo perdido ***. Y la producción, ¿qué les puedo decir? Es una locura. Ya les conté de las locaciones exóticas, pero la atención al detalle es asombrosa. El vestuario, por ejemplo, no es simplemente ropa de época, es una réplica meticulosa de la vestimenta que usarían los piratas malayos del siglo XIX, confeccionada con telas auténticas y adornada con detalles históricos precisos. Los barcos, las armas, los muebles, todo ha sido recreado con una precisión obsesiva para transportar a la audiencia a un mundo perdido. Y no olvidemos los efectos especiales, que prometen escenas de acción espectaculares, desde batallas navales épicas hasta duelos con espadas en la selva. La producción está utilizando tecnología de vanguardia para crear una experiencia visualmente impactante que dejará a todos boquiabiertos. Un despliegue de recursos para dar vida al universo de Sandokan. ***, las redes sociales incendian, el hype está por las nubes ***. Y por supuesto, las redes sociales están que arden. Cada foto, cada vídeo de Kanyaman entrenando o caracterizado como Sandokan genera una avalancha de comentarios y reacciones. Los fans están creando fanarts increíbles, escribiendo historias y poemas inspirados en el personaje y compartiendo sus expectativas con el mundo. El hashtag #Kanyaman Sandokan es tendencia global, y la cuenta de Instagram del actor está explotando con nuevos seguidores. El hype está por las nubes y la producción está aprovechando al máximo esta ola de entusiasmo para promocionar la serie. Están lanzando teasers, entrevistas y making-ofs que alimentan la anticipación y mantienen a los fans al borde de sus asientos. La estrategia de marketing es impecable, y están logrando que todo el mundo hable de Sandokan, convirtiendo a Kanyaman en un fenómeno global. ***, más allá del éxito, un legado para el futuro ***. Pero en última instancia, este proyecto va más allá del éxito comercial o la fama mediática. Se trata de honrar un legado, de llevar la historia de Sandokan a una nueva generación de espectadores y de demostrar el poder del cine para inspirar, entretener y conectar a las personas de todo el mundo. Kanyaman está consciente de la responsabilidad que conlleva interpretar a un personaje tan icónico, y está decidido a dar lo mejor de sí mismo para crear una interpretación memorable que perdure en el tiempo.
Este es su proyecto más ambicioso, el papel que podría definir su carrera y consolidarlo como uno de los actores más importantes de su generación. Y a juzgar por su dedicación, su pasión y su talento, estoy seguro de que lo logrará. Kanyaman está listo para conquistar el mundo como Sandokan. Y ahora sí, mis queridos amantes del salseo, llegamos al final de este extenso análisis sobre la transformación de Kanyaman en Sandokan. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo, y que estén tan emocionados como yo por el estreno de esta nueva serie. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hasta la próxima.